y frente a esa utilización de lo joven y de lo tecnológico para homologar conciencias y para dar respuesta de control totalitario a las sociedades modernas, Francisco Ayala reivindica el ejercicio del pensamiento. En un artículo publicado todavía en una revista de vanguardia, la Gaceta Literaria, firmado el 1 de mayo de 1931, publica un artículo, anotación al margen del calendario, en el que anuncia que va a abandonar la literatura creativa de vanguardia y que se va a dedicar al ensayo, a la meditación, y se convierte en un catedrático de Derecho Político que empieza a buscar modos de defender la libertad y los estados democráticos como solución a los totalitarismos. Las sociedades de masas, las que había estudiado Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, se prestaban a la manipulación, a la masificación, y la modernidad estaba dando salidas totalitarias. Los fascismos surgieron en la modernidad como opciones de control de las masas en los nuevos estados. Él se dedica a estudiar los intentos de salvar el liberalismo y la democracia en las sociedades de masas para que no se desplazasen al totalitarismo. Y es allí donde se funda ese gran ensayista que fue Francisco Ayala. En sus memorias, un libro que yo aconsejo vivamente y que se titula Recuerdos y Olvidos, ustedes pueden encontrar al ensayista, al narrador y al ciudadano. Él fue sorprendido por la Guerra Civil Española en un viaje como profesor de Derecho a través de algunas naciones latinoamericanas, y decidió volver para seguir el destino y la suerte de su país. Desde el primer momento se dio cuenta que la guerra estaba perdida porque la coyuntura histórica no facilitaba nada la situación. Enseguida se dio cuenta que las repúblicas democráticas de Europa iban a abandonar a la República Española por miedo a la influencia del estalinismo y del comunismo de la Unión Soviética, y que por otra parte los totalitarismos de carácter nazi o fascista iban a apoyar a los golpistas. Se dio cuenta enseguida que estaba perdida la causa de la República, pero quiso volver, se puso al servicio del gobierno legítimo y sufrió el destino de la República Española, trabajando primero como letrado en Cortes, porque él, aparte de catedrático de Derecho Político, había sacado la oposición de letrado en Cortes, y después como diplomático. Uno de sus profesores de Derecho Político, Jiménez de Asúa, lo acercó al Ministerio de Asuntos Exteriores, que llevaba entonces, si no recuerdo mal, Manuel del Valle, otra personalidad de la cultura española, y ejerció como diplomático en Praga, porque era una de las ciudades de Centro Europa donde había más simpatía por la República Española, y porque estaba muy cerca de la Alemania de Hitler, y había que controlar también cuáles eran las relaciones del bando franquista con la Alemania de Hitler. Y se dedicó a trabajar al servicio de la República, pero no con la pluma, y eso habla mucho también de la personalidad de Francisco Ayala. Hubo muchos escritores que se pusieron a trabajar intentando divulgar con la literatura las esperanzas y los miedos de la sociedad española en guerra. Él prefirió trabajar como diplomático, haciendo todo lo posible para intentar granjear simpatías y ayudas oficiales al gobierno republicano en la guerra. Ahí actúa más el ensayista que el escritor. Con la pérdida de la guerra,
por parte de la República, Francisco Ayala sale al exilio y en ese momento vuelve a la creación literaria con un texto titulado Diálogo de los Muertos, que tiene mucho que ver también con uno de los discursos del presidente de la República, Manuel Azaña, titulado Paz, Piedad, Perdón. Más que seguir manteniendo la vigencia de los dos bandos, en Diálogo de los Muertos lo que hace Francisco Ayala es poner a conversar a los muertos de los dos bandos para buscar las responsabilidades en común que habían provocado la tragedia. Y eso habla también mucho de la personalidad de Francisco Ayala. En el exilio, Francisco Ayala se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, por defender la vigencia de la libertad y de los estados democráticos en el mundo contemporáneo. Y como ensayista, publica algunos de los ensayos más importantes en nuestra cultura. Por ejemplo, El problema del liberalismo, un ensayo en 1942, Una historia de la libertad en 1943, un texto titulado Los políticos de 1944. La meditación sobre la libertad es muy importante. La libertad como energía humana, como energía ética de la conciencia individual. Pero al mismo tiempo, la libertad como marco de convivencia social. Él pensaba que no podía haber una verdadera libertad individual si no había una mínima igualdad económica de amparo social que permitiese el desarrollo de los derechos individuales. Y con mucha lucidez se plantea también el tema de las sociedades libres y los medios de comunicación. Hay un capítulo en su ensayo El problema del liberalismo que se titula Propaganda y democracia, y otro capítulo en el libro Los políticos que se titula Propaganda y política, en los que aborda el problema de las dificultades de vivir en libertad, no solo en las dictaduras donde está claro, y tiene el ejemplo de la Alemania nazi que había conocido, o de la configuración de la Revolución Soviética como una dictadura que traicionaba en nombre de una burocracia imperial sus sueños de libertad y de justicia. Y él ve cómo las nuevas tecnologías han servido para manipular las conciencias y para crear corrientes de opinión masiva. Pues el problema se nos está dando también en las democracias. Cuando la información se convierte en publicidad, cuando los medios de comunicación no dan una información veraz, sino que se ponen al servicio de intereses políticos o económicos concretos, los medios de comunicación sirven para controlar las conciencias, y ese control de las conciencias, político o económico, se da también en las democracias y no solo en las dictaduras. Y avisa sobre eso, sobre un problema que hoy es candente, la independencia de los medios de comunicación, o la dependencia de unos medios de comunicación capaces de convertir la información en publicidad política o en publicidad económica. Y son reflexiones de los años 40, muy importantes. El miedo que él tiene es que ese control mediático acabe dejando sin responsabilidad individual la conciencia cívica que tiene que estar en la base de la apuesta ciudadana y de la libertad. Desde ese punto de vista es donde hace también una segunda meditación muy importante, su acercamiento a la guerra civil. En dos libros, sobre uno de ellos hablará Caroline mañana, en dos libros que suponen su vuelta real a la ficción y a la creación, que son Los usurpadores y la cabeza del cordero. Estamos hablando del año 1930.
1949. En esas narraciones se plantea el tema de la guerra civil, bien proyectándolo hacia el pasado de la historia de España, bien tratándolo en los episodios que él más o menos había vivido como español que se había visto envuelto en la guerra. Y aunque él tiene muy claro el bando en el que había luchado, que era el bando de la legitimidad democrática, creo que da una lectura muy importante, porque él dice, si nos ponemos desde el punto de vista de los bandos, no podemos ser equidistantes. Había un bando que era golpista y un bando que era el legal, el democrático. Pero si nos ponemos desde el punto de vista de la responsabilidad individual, en los dos bandos hubo buenas y malas personas. Hubo canallas que se portaron mal y gente justa que intentó no cometer ninguna atropelía. Y él, desde ese punto de vista, reivindica la conciencia individual para entender también el problema de la guerra civil. Más allá de las ideologías, al final es en una conciencia individual donde se encarna la responsabilidad de apretar o no apretar el gatillo, de tomar decisiones que hagan daño o decisiones que intenten evitar la tragedia. Y en ese sentido, las narraciones de La cabeza del cordero son muy claras. También lleva la reivindicación de la conciencia individual a la materia de la guerra civil. Y en este sentido, muchos de sus ensayos y muchas de sus reflexiones sobre la guerra, en el fondo son una discusión solapada con su maestro, José Ortega y Gasset. Ortega, que había sido una de las grandes figuras del liberalismo español, en el año 37 publicó un epílogo para su gran obra La rebelión de las masas, un epílogo para ingleses, donde pensaba que Europa debía pactar con el totalitarismo para después reconstruir, frente a la amenaza de los movimientos obreros, otra vez un marco de Estado liberal y de libertades. Ayala está diciendo, sin querer entrar con su maestro en discusión, está diciendo lo contrario del epílogo para ingleses. En la traducción inglesa de La rebelión de las masas se puede defender directamente los valores democráticos sin pactar con ninguna tentación totalitaria. Por lo que se refiere a este momento, me gustaría destacar otro punto muy importante también, que tiene que ver con el creador y con el ensayista. La guerra civil se entiende como un anticipo a la Segunda Guerra Mundial, a la lucha de los totalitarismos frente a las democracias, y Ayala se da cuenta enseguida que eso ha significado una transformación profunda del mundo. Una de sus obras claves como ensayista es el Tratado de Sociología, un libro del año 1947, donde viene a decir que el mundo ha cambiado de realidad, que a partir de la Segunda Guerra Civil se va a consagrar una unificación tecnológica del mundo, eso que ahora llamamos globalización, y que si queremos dar respuestas democráticas, deberemos empezar a imaginarnos respuestas democráticas, construcción de Estado, pero ya no en las viejas fronteras nacionales, sino teniendo en cuenta la unificación tecnológica del mundo.